Cumbres, la historia que recuerdas, la casa que no duerme. Hay casas que guardan historias y casas que las devoran. En Monterrey, en la colonia Cumbres Élite, existe un lugar que fue pintado, remodelado, vendido, pero jamás sanado. Porque una madrugada del 2006, dentro de esas paredes la verdad murió antes que nadie. Hoy abriremos ese expediente. Hoy entraremos en esa oscuridad. Bienvenidos al caso Cumbres. Esta no es la historia de culpables y víctimas. Es la historia de cómo la verdad, cuando se rompe, puede convertirse en un laberinto. Para poder entender la oscuridad del caso Cumbres, primero hay que conocer quiénes quedaron atrapados en él. No con nombres en titulares, sino como seres humanos moldeados por su entorno, por sus miedos y por sus fallas. Erika, la víctima que creció entre lujos y ausencias. Erika tenía 16 años, alta, delgada, inteligente, acostumbrada a obtener todo lo que ella quería. A primera vista, una adolescente muy privilegiada, pero detrás de esas paredes, una enorme casa. Su vida era muy distinta. Padres ausentes, discusiones, gritos. Ella creyó aprender a cuidarse sola, pero en realidad se fue quebrando. Socialmente era conocida como carismática, dominante. Quienes la conocieron decían que cargaba con un desorden de personalidad severo, impulsiva, egocéntrica, una mezcla peligrosa para alguien con tanto poder y tan poca guía. Su entorno estaba tan desorganizado que hasta sus hermanos dependían más de ella que de sus propios padres. Una adolescente tratando de ser mujer, niñera, hermana mayor y juez de la vida de todos. Diego Santoy, el joven que se enamoró hasta perderse. Diego, de 16 años de edad, tímido, dócil, fácil de influenciar, un muchacho tranquilo y disciplinado, sin historia de violencia. Sus amigos lo describían con una palabra: dejado. Lo que Erika decía, él lo obedecía. Lo que Erika exigía, él se lo entregaba. Lo que Erika destruía, él trataba de arreglar. Venía de una familia presente, protectora, una vida sencilla, con límites, reglas, lo contrario a lo que se encontró en la casa de Erika. Durante 3 años sostuvieron una relación tóxica, intensa, enfermiza, de rupturas y regresos, manipulaciones, silencios que se fueron volviendo armas. Ella buscaba control, él buscaba amor, y en ese desequilibrio, algo inevitablemente iba a terminar por romperse. Los hermanos, 2 vidas pequeñas atrapadas entre gigantes. Antes de hablar del crimen, hay que recordar lo más doloroso. En esa casa vivían 2 niños que no pidieron nada de lo que vendría. Eric, 7 años, un niño delgado, tranquilo, apenas entendiendo el mundo, confiaba en todos porque nadie le enseñó a desconfiar. A veces buscaba afecto en quien estuviera disponible. Y Diego era uno de esos rostros familiares con los que jugaba sin miedo. María Fernanda, de 3 años, pequeña, inocente, viviendo en un mundo donde todo era juego, apegada a la rutina que sus cuidadores improvisaban día a día. Su vida era simple hasta que dejó de serlo. Ambos niños criados en un lugar rico en cosas materiales, pero pobre en presencia de padres. Todo comenzó en algo tan común que nadie imaginó lo que sería después. Una fiesta de 15 años. Ahí fue donde se conocieron Erika Peña Cos y Diego Santoy, 2 adolescentes arrastrando heridas invisibles. Ella venía de una casa cómoda, grande, pero con paredes ausentes. El tímido, dócil, el muchacho hacía todo lo que le pedían. Los amigos le decían sin miedo: Diego es un dejado. Erika mandaba. Esa relación torcida estaba desde el principio. 3 años juntos, 3 años de gritos, de rupturas, reconciliaciones, control, celos y sobre todo, mucha dependencia. Diego se llevaba muy bien con los hermanos Peña. Eric, de 7 años, y María Fernanda, de 3, él jugaba con ellos. Pero la casa era un mundo extraño. Gritos, padres ausentes, una hija mayor que cargaba con toda la responsabilidad que realmente no le correspondía. Cuando terminaron, nadie descansó. Erika lo acusaba de celoso posesivo, y Diego decía que terminaron porque no se cuidaron sexualmente y la confianza se había perdido.
pero ambos seguían buscándose. Él rogaba por volver y ella lo buscaba solo para sexo. Y en un careo, él confesó haber tenido relaciones con Teresa Cos, la madre de Erika. Todo estaba roto y listo para estallar. Comenzamos con la línea del tiempo. El 1 de marzo del 2006, Diego está con un amigo de madrugada. Lo despierta. Llévame con Erika, sus papás no están. A las 4:50 y a las 5 de la mañana, Diego entra a la casa, se cubre las manos y pies, se pone un pasamontañas y coloca una varilla para simular un robo. Y entonces ocurre algo muy extraño. 50 minutos vagando por la casa, caminando, fumando, cortando una persiana esperando algo o alguien. Aquí, ambas versiones comienzan a separarse, pero las dos coinciden en algo. Había tensión antes de que esa mañana amaneciera. A las 6:30, Catalina, la empleada, cruza con Diego. Él le apunta con una pistola y la encierra en un baño. A las 8:30, llega Linda Victoria, la secretaria de Teresa Cos, al pasillo de servicio. La casa está cerrada, silenciosa, demasiado silenciosa. A las 10 a.m., Erika despierta. Catalina le escucha decir: «Ya sé que eres tú, Diego». Discuten 20 minutos. Erika sube, baja, recibe recados de la secretaria por una ventana y entre las 10:30 y 11, según la versión oficial de la Procuraduría Federal, Diego la golpea 5 veces con un martillo, la apuñala en el cuello y en la mano, la arrastra hasta el cuarto de sus padres, pero aquí entra la sombra de la segunda versión. Diego declara que hablaron en la cocina antes de que todo esto sucediera, que Erika estaba furiosa con su familia, que mencionó algo de un pacto suicida, que le dijo que golpeara a Catalina, que él tenía que obedecer. Eric, el niño, despierta y baja a la cocina. Según la Procuraduría, Diego lo apuñala 10 veces por la espalda, lo arrastra al cuarto de lavado y lo cubre con cobijas. A las 7:45 y 8 estrangula a la niña María Fernanda. Pero esto no es la versión que cuenta Diego. La de Diego afirma que Erika estaba desbordada emocionalmente, cansada de cuidar a sus hermanos, cansada de tener que ser la madre sustituta. Según él, cuenta que Eric baja diciendo que se había hecho pipí. Erika le da un golpe, toma un cuchillo y le dice a Diego: «Si me quieres, mátalo». Él se niega. Ella contesta: «No sirves para nada». Y según él, Erika apuñala al niño. Luego, según Diego, ella estrangula a María Fernanda porque pensó que estaban jugando. La lleva al closet y la cubre con una toalla. Ambas versiones se contradicen, pero ambas hablan del caos. A la 1:15, Diego saca a Catalina, la deja fuera y huye. A las 5 p.m. la policía llega a la casa. La mayor hermana, Azura, que estaba en la recámara de arriba, jamás escuchó nada. La pistola, el pasamontañas, el cuchillo, jamás aparecieron. 4 días después del crimen, la casa fue remodelada por completo. Toda evidencia perdida para siempre. Diego fue condenado a más de 130 años, luego lo reducieron a 70. La versión oficial ganó en papel, la otra versión quedó flotando, sobreviviendo como una leyenda. Cuando Erika salió del hospital, salió con una muñequera, típica de agresores en arma blanca, y se recuperó sorprendentemente muy rápido. Los dos dijeron su verdad. Ninguno pudo comprobarlo. La casa fue borrada antes de que pudiera ser hablada. Vamos a hablar un poco de las heridas. La herida cervical de Erika fue lineal, controlada, con una profundidad uniforme. No parecía una herida emocional, parecía una mano que sabe lo que hace. La estrangulación de una niña, que no hay mordeduras, no hay lucha intensa, no hay resistencia facial, indica que fue un ataque rápido, bilateral y firme. Los golpes con el martillo, el patrón sugiere impactos dirigidos, mas no explosivos. La estomatología pudo haber respondido a algunas preguntas cruciales. ¿Hubo 2 agresores? ¿Coinciden las heridas con solo un estilo de fuerza? ¿La trayectoria del cuchillo coincide con alguien en shock? ¿Con alguien que ya lo tenía calculado? Pero la casa ya había sido destruida. La ciencia había llegado muy tarde. Las paredes ya habían sido silenciadas. Como conclusión, tenemos que el caso es un ejemplo extremo de violencia relacional
con el abandono emocional y una estructura familiar bastante disfuncional. La estomatología forense tuvo un papel crucial. Lesiones craneofaciales y cervicales revelan la intención, la dirección, la fuerza y la posible falta de defensa. La remodelación temprana de la casa borró evidencias que hubieran permitido contrastar ambas versiones con gran exactitud científica. Ambas narrativas cuentan y demuestran un ambiente emocionalmente enfermo, un vínculo bastante dependiente, explosivo y peligroso. No existe una verdad única, solo fragmentos que apuntan más de lo que se dijo oficialmente. El caso muestra la importancia del análisis estomatológico en crímenes violentos porque el cuerpo siempre habla cuando los vivos ya no lo hacen. Hoy esa casa parece nueva, pintada, reinventada y muy silenciosa, pero hay silencios que no tapan nada, porque dentro de esas paredes las voces se extinguieron, las verdades se torcieron y la madrugada del 2006 jamás terminó. Hay casas que olvidan, pero esta recuerda. Luego de analizar todo lo que investigué y todo lo que escuché sobre el caso, debo admitir que me afectó un poco más de lo que esperaba. Soy mamá y durante estos días el miedo se me metió muy profundo, llegué a sentir una especie como de delirio de persecución. Cualquier ruido me hacía reaccionar de alguna forma exagerada, me ponía nerviosa, pensando en la seguridad de mi hija, aunque racionalmente, pues yo sé que no estoy en peligro y ni emocionalmente, ¿verdad? Pero me quedé muy sensible y todo esto me hizo darme cuenta lo importante que es cuidar pues todo lo que consumimos, especialmente cuando se trata de casos fuertes y aprender a reconocer cuando algo nos empieza a afectar en nuestro bienestar.